Bueno, muchas gracias a todos por poder participar de esta actividad. La verdad que es muy importante para nosotros haber tenido esta convocatoria y poder intercambiar con todos ustedes en estos temas que nos parecen por demás relevantes, y se ve que a ustedes también, lo cual es muy bueno. La idea de esta charla es seguir en la línea que se venían hablando desde la mañana, y en este caso en particular continuar un poco lo que hablaba Rafa recién sobre todo lo que tiene que ver con el desafío de la adaptación al cambio y a la variabilidad climática. Siempre en el entendido que, como dijo alguien alguna vez, no es ni la más fuerte ni la más inteligente de las especies la que sobrevive, sino la que se adapta. Y creo que en esa línea estamos todos. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y un poco reforzar lo que se venía hablando en otras charlas. Adaptarnos a las condiciones actuales, adaptarnos a lo que tenemos hoy para así poder estar más preparados para lo que va a venir después. Esto es un poco para retomar algunos conceptos de lo que es el riesgo y cómo la gestión de esos riesgos y la adaptación van a contribuir a un desarrollo sostenible. Este es un esquema que muchos ya conocerán y muestra cómo la exposición y la vulnerabilidad de los sistemas que están expuestos a fenómenos meteorológicos y climáticos van a incidir en el riesgo que tengan esos sistemas. Por otro lado, se ve como la variabilidad natural o el cambio climático antropogénico va a estar influyendo esos fenómenos meteorológicos que a su vez van a influir en lo que es la vulnerabilidad de los sistemas o la exposición. Y a su vez, este desarrollo sostenible, que está relacionado con la gestión de riesgos y con la adaptación, va a tratar de que esos factores sean disminuidos y que el riesgo sea menor. Esto es un listado que se hizo en el marco de un proyecto donde se les consultó a los productores agropecuarios sobre distintas medidas de adaptación y ellos tenían que valorar esas medidas. Entonces surgieron cosas como lo que son todos los sistemas de información y soporte para la toma de decisión, aspectos relacionados con la gestión del agua, los seguros agropecuarios que ahora mencionabas es también un factor bastante recurrente. Después otras cosas que mencionaban también, la mejora en la predictibilidad del clima, eso también es algo que se demanda. Y después todo lo que sean estímulos a buenas prácticas agrícolas. En el marco de otro proyecto, esta vez con agricultores familiares, en el que INEA estuvo involucrado, se les consultó sobre a distintos productores ganaderos, lecheros y hortícolas sobre medidas de adaptación que ellos pudieran incorporar a sus sistemas. Y ahí salieron cosas distintas, pero como por ejemplo lo que es el manejo del agua, lo que son los sistemas de riego, adopción de variedades más resistentes, manejo de plagas, tanto animales como vegetales, el manejo de los suelos, para que siempre los suelos estén cubiertos, un montón de medidas de adaptación específicas para cada uno de los sistemas. Pero también se les preguntó sobre las acciones y políticas públicas que podrían reducir la incertidumbre, esa incertidumbre de la que hablaba Walter hoy. Y volvieron a surgir los mismos conceptos. Lo que son los sistemas de información y soporte para la toma de decisión, sistemas de alerta temprana, seguros agropecuarios y otros instrumentos financieros, todo lo que tiene que ver con manejo de suelos, que Uruguay ya ha avanzado en eso, regulaciones en el uso y manejo de campo natural para sistemas ganaderos, todo lo que tiene que ver con plagas de vuelta, manejo integrado de plagas, tanto a predial como a nivel regional. Y finalmente, un grupo de países que conforman el Consejo Agropecuario del Sur, en los que está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, solicitó que se hiciera como una recopilación de las principales políticas aplicadas para disminuir la vulnerabilidad. Y de vuelta volvían a salir aspectos bastante comunes. Ahí surgían cosas como monitoreo climático local y regional, monitoreo socioeconómico, las zonificaciones agrícolas y mapas de riesgo, de vuelta a los seguros agrícolas, nuevamente todo lo que tiene que ver con información para la toma de decisión.
Entonces, en función de esto, es que queríamos hablar de algunas medidas en particular. Primero, todo lo que tiene que ver con sistemas de información y soporte para la toma de decisión, que no solo se consideró relevante en estos 3 ejemplos que les mostré, sino que es en lo que trabajamos nosotros. Entonces nos pareció que podía ser relevante traerlo acá. Básicamente, para dar un marco conceptual muy grosero y para repasar cómo se toman los procesos de decisión, ¿no? Cómo son básicamente los procesos de toma de decisión. Uno se enfrenta a un problema o a una necesidad, en función de eso empieza a buscar información y ahí es donde entra todo lo que son los sistemas de información y soporte para la toma de decisión. En función de esa información evalúa las distintas alternativas, elige la alternativa que es más adecuada para su predio y con eso toma la decisión. En el caso de que la decisión no sea la acertada o que las condiciones cambien, entonces se vuelve al ciclo y se revé de vuelta el problema, la información y la decisión más adecuada. En el pasado y tradicionalmente los productores agropecuarios tomaban decisiones con información que les llegaba o de un técnico asesor que iba al predio y los asesoraba y les brindaba información, a través de medios de comunicación como la radio y la televisión, que también les llegaba información, o a través de reuniones entre productores en el cuales se intercambiaban y podían acceder a información de otras fuentes. ¿Cómo es ahora? Ahora hay sistemas de información muy lindos como los del GRAS. Esta es nuestra página web donde tenemos ahí nuestro sistema de información, que es básicamente una recopilación de información de distintas fuentes a distintas escalas y hay también herramientas y alertas que pueden servir para la toma de decisión, no solo generadas por nosotros, sino por otros actores o instituciones que nos parecen clave que estén ahí. Entonces se puede acceder a productos de balance hídrico, de monitoreo de la vegetación, a pronósticos meteorológicos, a perspectivas climáticas trimestrales, a mucha información que está toda en un mismo lugar y es de fácil acceso y de muy fácil visualización. También tenemos el SIGRAS que mencionaba Fabio hoy también, que son sistemas sistemas web en los que uno puede, teniendo información de distintas capas, las puede integrar para generar un producto nuevo o para obtener una información nueva en función de la ya existente. Esto es un visualizador y también está accesible y gratuitamente en online. Y después, yendo un poco más allá, también existen hoy aplicaciones que uno puede tener en un dispositivo móvil, en cualquier celular, en este caso SIGRAS App, también de INEA, en el que tiene información actual, información histórica, características distintas de los suelos o algunas alertas o herramientas que uno puede combinar directamente en el sitio y con un celular para poder obtener información del lugar y poder dar o tomar alguna decisión al respecto. ¿Y cuál es el futuro cercano? O sea, ¿qué es lo que vemos nosotros en relación a los sistemas de información? Cosas que tienen que ver con Internet de las cosas, con automatización, con gestión remota, inteligencia artificial, robotización o sistemas inteligentes de toma de decisión. Algunos de estos conceptos pueden parecer como muy alejados y muy inaplicables, pero muchas de estas cosas ya existen y se están usando. Quizá no de manera integral, pero se van a dar cuenta que muchas cosas ya están disponibles. Primero, todo lo que tiene que ver con sensores remotos. Sensores tanto de tierra como satélites o drones. Después, todo lo que permite es monitorear distintas variables, ya sea variables climáticas, como variables de suelo, variables de condiciones del agua en un establecimiento, comportamiento y estado animal, estado de la vegetación. Uno con estos sensores puede ir monitoreando distintas características de su sistema. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con sistemas de alerta, sistemas de plagas, sistemas de enfermedades, sistemas de alerta en cuanto a condiciones climáticas, sistemas de vigilancia, todo ese tipo de sistemas de alertas que permiten también prever
distintas acciones en el predio. Por otro lado, la automatización. Hoy en día ya hay alambrados virtuales, automatización de bombas. Cuando algún bebedero se está quedando sin agua, automáticamente esa agua se repone. No sé, porteras que se abran solas. Bueno, automatización en los invernáculos, automatizaciones de riego. Un montón de cosas de estas ya se están aplicando. Otro aspecto es el de Internet de las cosas. Ahora cada vez más los equipos se conectan a Internet y nosotros podemos controlarlo desde un celular. Ya es mucho más sencillo si uno quiere apagar o prender un equipo o iluminar algún invernáculo solo con un celular. Robotización de maquinaria, robotización de ordeñe. Estanzuela está probando en lechería un robot. Y después todo lo que tiene que ver con sistemas de expertos, para manejo de cultivos, para manejo animal o para gestión financiera y económica de cada uno de esos predios. Entonces lo que nosotros visualizamos es una cosa integrada en el que un productor desde una computadora o de un dispositivo móvil pueda en un establecimiento tener información sobre distintos aspectos y a distintas escalas. Puede tener información sobre producción animal o sobre el comportamiento, para poder identificar así sanidad, poder decir que este comportamiento errático que tiene mi ganado puede ser que sea influenciado por alguna enfermedad. Todo lo que tiene que ver con monitoreo ambiental, monitoreo de clima, monitoreo del suelo, monitoreo de calidad de agua. Para saber en los tajamares que nosotros tenemos cuál es la calidad del agua que le voy a dar después de beber al ganado o que voy a usar para mi sistema de riego. Todo lo que tiene que ver con riego automatizado, poder controlar la cantidad del agua aplicada en función a estas variables ambientales que nosotros sabemos que en nuestro predio las condiciones del suelo son determinadas, entonces ahí aplico el sistema de riego. Todo lo que tiene que ver con monitoreo de la vegetación, tanto de cultivos como pasturas. Uno puede tener idea de cómo está ese estado, en qué parte del predio yo tengo un estado de la vegetación que no es deseable y poder accionar ahí alguna medida que considero que sea relevante. Todo lo que tiene que ver con sistema de vigilancia. Hoy cada vez más se están teniendo problemas o de abigeato o de ataques de perros que podrían estar controlados automáticamente, o sea con cámaras o con drones o con algún sistema de alerta. Todo lo que tiene que ver con maquinarias, programar automatizaciones en cuanto a fertilización, que se programen en función de los rendimientos o del estado de mi vegetación, si voy a aplicar fertilizante en algún lugar del predio o no. Todo lo que tiene que ver con las alertas que hablábamos hoy también. Ya hay hoy en día, nosotros tenemos disponible algunas alertas para condiciones ambientales adversas en el caso de corderos recién nacidos. INEA también está trabajando en sistemas de alerta para estrés calórico. Entonces poder tener todo esto integrado, que a su vez haya pronósticos climáticos y perspectivas climáticas trimestrales que también estén integradas y que se pueda, cuando uno tiene toda esta información y sabe cómo va a venir el tiempo, que se pueda también acceder a la información de una manera mucho más sencilla. Hoy en día estamos accediendo a la información como se hacía antes. Lo que pasa es que antes nosotros íbamos a una biblioteca, buscábamos un libro y tratábamos de sacar la respuesta en función de lo que leíamos. Hoy en día estamos... Gracias, perdón. La idea de esto es que uno pueda acceder a esa información, pero de manera más intuitiva, que uno pueda... hoy en día lo que nosotros hacemos es lo mismo que en vez de ir a una biblioteca, accedemos a los PDFs en Internet. Entonces lo que nos devuelve nuestra consulta son 5 PDFs que tenemos que leer y ahí evaluar cuál es la respuesta a nuestra consulta. Lo que se intenta poner ahí en relación al acceso a la información a través de procesamiento del lenguaje natural es también algunas instancias que estamos teniendo desde INEA con el Centro Tecnológico de la ANI, el ICT4B, en tratar de que esa información se acceda de manera más sencilla. Entonces,
que un productor pueda hacer una consulta y que la respuesta sea también en lenguaje natural, que no tenga que leerme 5 libros para saber la información, sino que esa respuesta se me dé en un formato que yo la pueda entender. Entonces, esto es lo que nosotros visualizamos que podría ser un futuro cercano en relación a los predios productivos. ¿Y por qué? ¿O en base a qué nos imaginamos todo esto? Básicamente hay cosas muy claras. El avance de las comunicaciones, de los celulares, cada vez es mayor, el alcance es mayor, uno tiene cobertura en lugares que quizá antes no había. Entonces eso va a permitir que estos sistemas de información lleguen a predios y a ubicaciones que antes capaz que era más difícil. Todo lo que tiene que ver con los precios, el abaratamiento en los equipos. Hoy cada vez son más baratos los sensores, los insumos que pueden brindarnos este tipo de información ya son accesibles, entonces, y esto cada vez va a ser más. Lo que tiene que ver con la madurez y la creciente oferta de aplicaciones. Cada vez hay más empresas que se dedican a brindar aplicaciones y muchas son muy buenas y se pueden aplicar o combinar para tener estos sistemas. Por otro lado, el tema del cambio generacional. Hoy en día no hay jóvenes que no tengan un celular y que no quieran acceder a toda la información a través del celular. Entonces ese cambio generacional, tanto de técnicos como de productores, también va a tender a que estas cosas sean más fáciles de adoptar. También juega el tema de la escasez de mano de obra. Hay tareas específicas, y los productores obviamente que lo saben mejor que nadie, en las cuales les es muy difícil poder acceder a mano de obra calificada. Entonces, si bien algunos lo ven como un riesgo, el tema de robotización, automatización de algunas tareas, también es una gran solución. Y finalmente lo que son una demanda y una necesidad, pero también una regulación sobre las condiciones laborales menos adversas. La gente quiere más calidad de vida, tener tareas más saludables y que sean menos adversas. Entonces, en la medida que haya cosas que se puedan automatizar, obviamente un productor lechero, un niño ha visto a su padre levantarse a las 4 de la mañana todos los días, con mucho sacrificio. Entonces, en la medida que uno pueda mejorar la calidad de vida de esos productores, estas cosas también se van a ir incorporando más fácilmente. En definitiva, lo que nosotros concebimos como estos sistemas de información, que sean cada vez más inteligentes, porque van a integrar información de distintas fuentes, a diferentes escalas, y que generen resultados de manera más sencilla y de fácil interpretación. Es verdad que nosotros trabajamos mucho en eso y queremos que la información se entienda, sea accesible y se use. Por eso, lo que comentaban hoy también, la información del GRAS tradicionalmente ha estado disponible y la que no está disponible, si nos consultan, porque quizá no está disponible por distintas causas, las damos. En general, nuestra política siempre es de que la información se use porque nos sirve a nosotros como INAH y también a la gente que la usa, ni que hablar. Por otro lado, que permitan no solo monitorear el pasado y poder hacer un diagnóstico del presente, sino también estimar situaciones futuras, pero situaciones de producción o financieras económicas a nivel del predio, en el corto, sí, y también tratar de que sean también en el mediano plazo, para poder planificar. Por otro lado, que brinde respuestas, que sean concretas y que sean acertadas a consultas específicas, que es un poco lo que hablábamos hoy. Y que permitan tomar decisiones que sean más ajustadas, con información a nivel de predio, más precisas y más consistentes con lo que yo quiero lograr en mi predio. Otra de las cosas que nos pareció relevante hablar y que surgió ahora como una de las preguntas a Rafael, es todo lo que tiene que ver con seguros agropecuarios. Para estas diapositivas tuve el apoyo de María Metol. Ella iba a venir, pero por cuestiones personales no pudo asistir. María trabaja en gestión de riesgos y seguros agropecuarios en el Ministerio de Ganadería hace muchísimo tiempo. Y entre las dos armamos estas diapositivas. Que lo primero es decir qué objetivos tienen los seguros, ¿no?
Como objetivos grandes son dos. Por un lado, mejorar la protección económica y financiera de los productores agropecuarios frente a eventos climáticos severos. Y por otro lado, contribuir a la propia gestión del riesgo minimizando el uso de catástrofes, en el entendido de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. En general, los fondos de catástrofes son fondos financiados por el Ministerio de Ganadería en este caso. Entonces, los seguros pueden contribuir a que esos fondos se usen de manera más eficiente. Esto retomando un poco lo que les habló Rafael, y para poner solo un concepto, un marco conceptual, los riesgos son función de la probabilidad de ocurrencia de las amenazas, que son fenómenos naturales que son susceptibles de causar daño, y estos no son controlables por el productor. Y dependen también de la vulnerabilidad de esos sistemas, de cuán susceptibles son los sistemas productivos a ese evento, qué exposición tengo, o sea, qué tengo invertido en el predio, cuál es mi exposición económica, pero también refiere al lugar, a la zona geográfica en que se encuentre ese predio, y la capacidad que tiene ese predio de recuperarse. Y esas cosas son parcialmente controlables por el productor, y es parte de lo que veníamos hablando ahora. Todas las medidas de adaptación van a tender a disminuir esta vulnerabilidad, por lo tanto a que los riesgos sean menores. El riesgo, en definitiva, se puede reducir utilizando estrategias de prevención, de reducción y de transferencia del riesgo, y ahí es donde entran los seguros. Y eso va a estar dado cada una de esas medidas por la magnitud y la frecuencia que vaya a tener el riesgo que yo quiero, al cual yo me voy a enfrentar. Esto es una curva de producción. Esta es la producción promedio y esta es la frecuencia. Entonces, a niveles de disminución de producción, tenemos como tres grandes rangos. El primero, este rango, que son riesgos controlables por el productor, y son controlables implementando estrategias como buenas prácticas agrícolas, diversidad, si uno instala riego, todas estas medidas de adaptación que habíamos estado hablando ahora. Y por otro lado están estos riesgos que tienen una frecuencia menor, pero que el impacto en producción es mayor, y ahí es donde entran los seguros agropecuarios. Tanto los seguros tradicionales como los seguros de índices, que son unos seguros que no requieren ir a hacer un chequeo del daño en el predio, sino que se disparan en función de algún índice. Está la gente del Banco de Seguros del Estado, si quieren ahondar en temas seguros, pero bueno, por eso es bueno. Y después está la parte de menor frecuencia, pero más catastrófica, y ahí es donde entran lo que financia los fondos de catástrofe, que en general se hace cargo el Estado. Entonces, en la idea de una estrategia de gestión integral de riesgo, estas tres pasos tienen que idealmente estar involucrados. Entonces, la primera parte va a ser controlada por el productor, y el productor puede tomar medidas al respecto, pero si eso nada funciona, digamos, si igual, como hablaba Walter, el riesgo está y el impacto va a ocurrir, ahí es donde entra también toda la parte de seguros agropecuarios. El riesgo de pérdidas económicas va a aumentar por factores que tienen que ver con la amenaza, como es el aumento de la variabilidad climática, que lo que incrementa, como había estado hablando también Walter y Marcelo, es la frecuencia o la intensidad de esos eventos extremos. Y por otro lado, con factores que tienen que ver con la vulnerabilidad en relación al aumento de la exposición. Un crecimiento de la productividad y del capital que se invierte por hectárea va a tener una mayor exposición a ese riesgo en caso de que un evento extremo me ocurra en mi predio. Y por otro lado, porque incrementa la volatilidad del rendimiento, porque al tener un aumento en la variabilidad, el rendimiento me va a variar en función de esa variabilidad climática, de esas condiciones climáticas. Y en un marco de demanda de alimentos creciente, de una variabilidad climática también creciente,
La gestión del riesgo es clave para alcanzar esta intensificación sostenible, sobre todo porque una mayor productividad, que en general, en la mayoría de las veces, viene acompañada de una mayor inversión, eso lo que va a hacer es que se aumente la exposición al riesgo de pérdidas, porque lo que yo tengo invertido en el campo va a costar más. Entonces, en definitiva, los seguros agropecuarios lo que van a hacer o van a tender es a reducir el riesgo el impacto de los riesgos que uno tiene ante eventos extremos. Esos eventos extremos que van a sobrepasar la capacidad del productor para poder gestionar o controlar. Por otro lado, van a mejorar la capacidad de recuperación, porque al reducir las pérdidas, van a permitir que los resultados económicos no sean tan malos y se pueda aprovechar de mejor manera los años buenos. Lo que ocurre muchas veces es que tradicionalmente y sin tomar riesgos, uno no pierde tanto los años malos, pero los años buenos no los puede aprovechar. Entonces, esta es otra herramienta más para que esos años buenos sean más aprovechables. Por otro lado, mejorar las condiciones de financiamiento, ¿no? En muchos casos y cada vez más, el acceso a financiación está limitado en el caso de que uno no tenga seguros. Entonces, muchos agentes financiadores habilitan los créditos en el caso de que uno tenga un seguro contra determinado riesgo. Y finalmente, contribuyen a proyectar las inversiones en el mediano plazo, porque también colaboran con la seguridad financiera de los productores. Y ahora, simplemente para mostrarles de manera muy esquemática lo que tiene que ver con la oferta de seguros a nivel nacional, es bastante amplia respecto al tipo de producción y a los riesgos que son cubiertos. Son bastante amplias las producciones en las cuales hay seguros agropecuarios, quizá no todo lo bueno que deberían ser, no todo lo amplios, pero hay bastantes seguros en cereales y oleaginosos, en la forestación, en producción granjera y en su infraestructura, y en ganadería de carne y leche también. Los riesgos que cubre también son muy diversos, desde granizo, incendios, resiembra, vientos, heladas tardías, falta de piso para cosecha, exceso hídrico para cultivos de invierno, sequía, hay algunos seguros de rendimiento, seguros por exceso de precipitación y después todo lo que tiene que ver con vida animal y transporte de haciendas. En lo que son cereales y oleaginosos hay muchos seguros tradicionales, que esos involucran peritajes, y también recientemente un seguro de índice para sequía en soja que se basa en la evaluación del daño a través del índice. Cuando el índice dispara, el daño se paga y si no, no. En lo que refiere a granja, también están los seguros tradicionales y hace varios años ya hay un seguro de índice de exceso hídrico, que el índice que dispara es el acumulado de 10 días. También esto es un convenio con el Banco de Seguros y el Ministerio de Ganadería que tiene subsidio en la prima. Forestación también tiene seguros tradicionales, ganadería de carne y leche tiene algunos seguros y también hay un proyecto piloto en el que trabajó el Ministerio de Ganadería, trabajó INEA, trabajó el Banco de Seguros y Sancor en un seguro de índice para ganadería de carne en base a un índice NDVI mensual. Vemos que seguros hay, pero qué tan buenos son o si se necesitarían mejoras, ni que hablar que sí. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Una de las opciones que se maneja es aumentar la cobertura de riesgos de exceso y déficit hídrico a un mayor número de cultivos y también a la ganadería de carne y de leche. Algo se está trabajando en esto por parte de las aseguradoras y del Banco de Seguros también. Expandir la cobertura que proteja un nivel de rendimiento mínimo en cultivos. Es bastante demandado el tema de seguros de rendimiento en cultivos que sean más accesibles. Y una de las restricciones que están teniendo sobre todo las aseguradoras para ir más allá en este tema y poder analizarlo de manera más profunda es el acceso a la información
ya sea climática o de rendimientos más desagregados. Uruguay tiene rendimientos, como ustedes saben, a nivel nacional y bueno, ahora les voy a comentar algo por departamento, pero se necesitan rendimientos más desagregados y muchas veces el acceso a los reaseguros. Las aseguradoras a su vez se tienen que asegurar porque no pueden abarcar todo el riesgo o hacerse cargo de todo el riesgo. Entonces también necesitan reaseguros y muchas veces eso es de difícil acceso. En cuanto a estas mejoras, el Ministerio ha puesto a disposición desde este último censo datos, de la última encuesta, perdón, datos desagregados por departamento para cultivos de invierno y para soja y maíz, y la idea es seguir trabajando en el Censo Agropecuario 2021 y poder planificar la generación de datos, quizá no en departamentos, sino en zonas homogéneas, que sean más aplicadas a la realidad productiva del país y que puedan ir en el sentido de colaborar a la mejora de los seguros. Por parte de las empresas y organizaciones de productores, brindar información de rendimiento es clave para poder manejar estos seguros y ajustarlos, poder tener datos desagregados de rendimiento y no tomar datos de rendimiento medio que nacionales, porque eso no es una de las razones por las cuales los seguros tampoco se ajustan tanto a la realidad de los productores. Y desde el lado de la investigación, contribuir a conocer mejor las pérdidas de producción y los momentos críticos del ciclo en que uno podría visualizar determinada variable. Y en el caso de los seguros de índices, que también estamos trabajando, tratar de identificar y ajustar esos seguros en función de las fechas, en función de la variable o en función de los umbrales. En definitiva, todo esto de la gestión del riesgo es un proceso continuo en el que uno identifica y analiza los riesgos, estimando pérdidas probables. Se aplican estrategias de prevención, de reducción o de mitigación de algunos efectos, cosas que toma el productor, como lo que son las buenas prácticas agrícolas o la implementación de riego, y en función de eso hay estrategias de transferencia del riesgo, que es el caso de los seguros, cuando los eventos sobrepasan la capacidad del productor para poder gestionar. Entonces, el análisis de riesgo tiene que ser un trabajo multidisciplinario, donde hay cosas como análisis estadísticos, como todo lo que tiene que ver con servicios meteorológicos y climáticos, que se habló en las charlas anteriores, todo lo que hace desde la investigación para poder contribuir también a ese análisis del riesgo, y la información que puedan proporcionar el sector privado es clave, y después todo lo que tiene que ver con los análisis más de pérdidas probables que hacen las aseguradoras y en el Ministerio de Ganadería también, para tratar de que al final se termine con una ecuación que le pueda servir al productor, que lo incorpore el tema de seguros como una medida más de adaptación dentro de esa gestión integral, y que, que en definitiva redunde también en un beneficio para el Ministerio. Y creo que por acá, muchas gracias.